No suelo hablar de lo que me ocurrió hace más de 10 años, cuando trabajaba como chofer de tráiler recorriendo las rutas del norte del país. No porque me avergüence ni porque quiera ocultarlo, sino porque la mayoría de la gente se ríe o simplemente cambia de tema cuando uno toca estos asuntos. Supongo que a muchos les incomoda la idea de aceptar que la carretera esconde algo más que peligros humanos y accidentes. Para mí, aquella experiencia fue suficiente para entender que hay cosas que nunca voy a poder explicar con lógica. Yo era joven, tenía apenas 27 años y llevaba unos 5 de experiencia conduciendo en jornadas largas. Estaba acostumbrado a dormir poco, comer donde se pudiera y pasar noches enteras sin más compañía que la radio o el rugido del motor. Había escuchado a colegas hablar de las llamadas carreteras embrujadas, de mujeres que aparecían pidiendo aventón y que después desaparecían, o de figuras que caminaban en medio de la nada. Nunca les creí del todo, aunque siempre me parecieron relatos interesantes para matar el tiempo en una parada. Esa noche, sin embargo, descubrí que no todo eran inventos. Me había tocado transportar una carga de autopartes desde Monterrey hasta Chihuahua. Era una ruta que ya conocía bien, pero el tramo entre Ciudad Delicias y un viejo entronque antes de llegar a Camargo siempre me había parecido pesado. Era una carretera solitaria, con curvas en las que la luz de los faros apenas alcanzaba a iluminar la siguiente recta. Además, me tocó atravesarla de madrugada, con un cielo despejado pero sin luna, lo que dejaba todo en una penumbra opaca, interrumpida solo por el resplandor de mi propio camión. Recuerdo que eran casi las 2 de la mañana cuando comencé a sentir un cansancio que no lograba sacudirme con café ni con música. Abrí la ventana para que entrara aire frío, esperando que me ayudara a mantenerme despierto. Fue entonces cuando vi por primera vez aquella figura. Al principio pensé que era un peatón perdido en la oscuridad, cosa rara porque en ese tramo no había pueblos cercanos. Mis luces alcanzaron a iluminar lo que parecía ser una mujer de vestido claro, caminando despacio por la orilla de la carretera. Mantenía la cabeza inclinada, como si mirara el suelo. Disminuí la velocidad por instinto, con la idea de no levantar polvo ni arriesgarme a que se metiera en el camino. Pero en cuanto pasé junto a ella, sentí un escalofrío tan fuerte que me obligó a cerrar la ventana. Lo extraño fue que no escuché nada, ni el ruido del aire golpeando la tela del vestido ni el eco de mis llantas en el pavimento, como si por unos segundos el ambiente hubiera quedado en silencio absoluto. Seguí conduciendo con la sensación incómoda de que algo no estaba bien. Pensé en detenerme más adelante en una gasolinera, pero esa decisión la descarté enseguida porque sabía que faltaban al menos 40 kilómetros para la más cercana. 10 minutos después, cuando ya estaba seguro de haber dejado a la mujer muy atrás, la vi otra vez. Estaba parada justo al borde de la carretera, más erguida esta vez, y con el rostro ligeramente inclinado hacia el camión. Frené un poco para observarla mejor, pero lo único que alcancé a distinguir fue la palidez de su piel y el movimiento apenas perceptible de su vestido, aunque no soplaba viento. Sentí un nudo en la garganta. Apreté el volante y aceleré. Empecé a repetirme que seguramente era una mujer que había salido de alguna ranchería escondida en los cerros, que tal vez estaba buscando ayuda. Pero lo que no tenía explicación era cómo había llegado tan rápido hasta ese punto de la carretera. El cansancio se transformó en una especie de alerta constante. No quería detenerme, pero tampoco podía dejar de mirar de reojo por los espejos laterales, convencido de que en cualquier momento la volvería a ver. Durante unos 20 kilómetros no apareció nada, y comencé a tranquilizarme, aunque la tensión seguía ahí, clavada en la nuca. Entonces sucedió lo que terminó de quebrar mi confianza en que se tratara de algo normal. En una recta larga, donde no había manera de confundir formas entre sombras o arbustos, distinguí la figura nítida de la misma mujer. No caminaba ya, estaba parada en medio de la carretera, bloqueando el paso. Tuve que frenar de golpe, y el tráiler se sacudió mientras los frenos chillaban. Me detuve a unos 20 metros de ella. La miré fijamente, con los faros iluminando su silueta completa. Era delgada, con cabello largo y oscuro, pero su rostro estaba oculto en sombras, como si la luz no lograra alcanzarlo. Permanecía inmóvil, y por un instante pensé que se trataba de alguien que intentaba provocarme un accidente. Dudé si bajarme o retroceder, pero antes de decidir, la figura desapareció frente a mis ojos. No corrió ni se escondió,
simplemente se desvaneció en el aire. Me quedé inmóvil, con las manos sudando sobre el volante, tratando de entender lo que había visto. No quise bajar en ese momento. Arranqué de nuevo y aceleré lo más que pude, con la esperanza de dejar atrás ese tramo cuanto antes. El resto del camino hasta el siguiente poblado lo hice con una mezcla de miedo y desconcierto. Al llegar a una gasolinera, me estacioné y bajé a tomar aire. El despachador me preguntó si estaba bien porque notó que tenía la cara pálida. Dudé en contarle lo que había visto, pero al final le dije que creía haberme topado con una mujer en la carretera. Él, sin mostrar sorpresa, me respondió que no era el primero que decía lo mismo. Aseguró que en esa zona se aparecía una mujer que había muerto en un accidente hacía muchos años, una joven que viajaba de noche en un auto con su familia. Según la versión que me dio, ella salió despedida del vehículo y quedó tendida en la carretera, mientras los demás murieron atrapados entre los fierros. Desde entonces, decían, su espíritu vagaba por ese tramo, buscando quien la ayudara a regresar a casa. Yo escuché en silencio, con un café en la mano que apenas pude beber. No sabía si creer en esa explicación o si simplemente mi mente me había jugado una mala pasada producto del cansancio. Sin embargo, lo que había presenciado había sido demasiado claro para considerarlo una ilusión. Decidí descansar un par de horas en la cabina del tráiler antes de continuar. Cerré los ojos, pero en lugar de dormir, mi mente repetía una y otra vez la imagen de aquella mujer. En cada recuerdo, su rostro seguía siendo una sombra. Al despertar, el sol comenzaba a salir y la carretera ya no me parecía tan hostil. Seguí mi ruta y entregué la carga en tiempo, pero el recuerdo de esa madrugada me acompañó durante semanas. Cada vez que pasaba por ese tramo, lo hacía con un nudo en el estómago, con la certeza de que en cualquier momento volvería a verla. Lo curioso es que nunca me ocurrió de día, solo en las noches de luna ausente. Con el tiempo, comencé a preguntarme si realmente había sido una aparición o si existía alguna explicación más mundana, como gente perdida o incluso personas que buscaban asustar a los conductores para robarles. Pero el detalle de que desapareciera frente a mis ojos, sin movimiento alguno, seguía sin tener explicación lógica. Y lo peor es que esa fue apenas la primera noche. Pasaron varias semanas antes de que volviera a cruzar por ese tramo de carretera. Durante ese tiempo intenté convencerme de que lo que había visto aquella noche había sido un producto del cansancio. A los pocos días se lo conté a un colega, un chofer con más experiencia que yo, esperando que se riera y me quitara la idea de la cabeza. En lugar de eso, me miró con seriedad y me dijo que él también había visto cosas raras en caminos solitarios. No entró en detalles, pero me aseguró que lo mejor era mantener la calma, no detenerse demasiado tiempo y nunca bajarse si una figura aparecía en medio de la carretera. Esa advertencia me acompañó cuando me tocó regresar a la misma ruta, esta vez con una carga ligera de materiales eléctricos. Traté de ajustar el viaje para no pasar de madrugada por el tramo que tanto me había inquietado, pero los retrasos en la carga me obligaron a salir más tarde de lo previsto. Al final, como si el destino quisiera ponerme a prueba, llegué de nuevo a esa recta maldita cerca de la 1:30 de la mañana. El cielo estaba nublado, lo que hacía la noche aún más oscura. La radio apenas captaba señal, y aunque intentaba mantener la mente ocupada, cada curva y cada sombra me parecían sospechosas. Iba atento al pavimento, recordando con precisión los puntos donde la había visto la vez anterior. No tardó mucho en aparecer de nuevo. En un pequeño tramo en descenso, la figura de la mujer se materializó a la orilla de la carretera. Esta vez no caminaba, estaba de espaldas, mirando hacia el monte. Pasé junto a ella a velocidad constante, fingiendo que no la veía. El aire en la cabina se volvió frío de repente, y mi respiración se hizo pesada, como si hubiera cambiado la presión del ambiente. Traté de concentrarme en manejar, pero unos kilómetros más adelante, volví a distinguirla. Ahora estaba parada en medio de la carretera, a una distancia suficiente para obligarme a frenar. Recordando la advertencia de mi colega, en lugar de detenerme por completo, encendí las luces altas, toqué la bocina y seguí avanzando. En un parpadeo, la silueta se desvaneció y el camino quedó despejado. El corazón me latía con fuerza. No sabía si estaba haciendo bien, pero al menos seguía moviéndome. Pensé que con eso bastaría, pero pronto descubrí que no sería tan sencillo.
A los pocos minutos, escuché un golpe seco en la parte trasera del tráiler, como si algo pesado hubiera caído encima de la carga. Miré los espejos, pero la oscuridad no me permitió distinguir nada. Por un momento temí que alguien hubiera intentado subirse. Reduje la velocidad y volví a mirar, pero no vi movimiento. Decidí no detenerme, convencido de que sería peor bajarme en un sitio tan solitario. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, como si algo se arrastrara sobre el techo de la cabina. El sonido metálico retumbó en mis oídos, y sentí que la sangre se me helaba. El instinto me decía que no debía mirar hacia arriba, pero al mismo tiempo necesitaba confirmar qué pasaba. Incliné un poco la cabeza y alcancé a notar una sombra que se desplazaba sobre el toldo, con la forma vaga de un cuerpo humano. Apreté el volante y aceleré, esperando que el ruido cesara. Durante varios minutos lo escuché moverse, hasta que, de repente, el peso desapareció y el silencio volvió. En ese momento pensé seriamente en desviarme hacia cualquier pueblo, aunque tuviera que perder horas de trayecto. Sin embargo, antes de llegar a un entronque, la carretera me ofreció otra visión que me dejó paralizado. Al frente, en medio de la recta iluminada por mis faros, se alzaba la misma mujer. No estaba sola esta vez. A su alrededor, unas 5 siluetas más se mantenían inmóviles, todas vestidas con ropa clara y rostros invisibles. Permanecían de pie, alineadas como si me estuvieran esperando. El primer impulso fue detenerme, pero el miedo me lo impidió. Decidí mantener la velocidad, convencido de que lo que fuera que estaba frente a mí no era algo humano. Cerré los ojos por un segundo al pasar por el punto donde deberían estar, esperando el impacto. No hubo nada. Cuando abrí los ojos, la carretera estaba vacía. El sudor me corría por la frente y tenía los músculos tensos. Me costaba creer lo que acababa de vivir. No era una sola figura, eran varias, y todas aparecían con la misma calma perturbadora. Logré llegar a un poblado más adelante y me estacioné en una gasolinera. Esa noche no pude dormir. El despachador, al notar mi estado, me preguntó si me había pasado algo en el camino. Le conté por encima que había visto cosas raras. Con una naturalidad que me desconcertó, me respondió que en esa zona se hablaba de más de una aparición. Según él, había quienes aseguraban que no se trataba de un solo accidente, sino de varios que habían ocurrido a lo largo de los años en la misma recta, siempre de madrugada y en condiciones similares. Algunos pobladores decían que el lugar estaba marcado, que atraía la desgracia y retenía las almas de quienes habían muerto allí. No supe qué contestar. Solo me quedé en silencio, tratando de asimilar la idea de que lo que había visto no era una excepción. Si lo que él decía era cierto, tal vez lo que me tocó presenciar era apenas una parte de algo más grande, un conjunto de tragedias acumuladas en ese tramo de carretera. Con el paso de los días, la experiencia se me quedó grabada como una advertencia. Empecé a fijarme en historias similares que contaban otros choferes. Algunos hablaban de mujeres solitarias que desaparecían de repente, otros de grupos que se cruzaban en medio de la carretera. Todos coincidían en que esas visiones nunca ocurrían de día, solo de madrugada, y que siempre dejaban al conductor con una sensación de frío intenso. Yo trataba de racionalizarlo, de pensar que podían ser ilusiones ópticas, juegos de la mente cansada o incluso coincidencias. Pero por más que intentara darle un sentido lógico, lo que más me inquietaba era la claridad de lo que vi. No eran sombras mal definidas, eran figuras completas que aparecían y desaparecían sin explicación. Comencé a temer que, tarde o temprano, me tocara enfrentar algo peor, algo que no pudiera simplemente ignorar acelerando. Porque cada vez que cruzaba ese camino, parecía que las apariciones se volvían más insistentes, como si me reconocieran y quisieran llamar mi atención. Una madrugada, unas semanas después, ese temor se confirmó. Era un viaje rutinario, cargado de alimentos enlatados con destino a Parral. Había planeado salir temprano para no cruzar el tramo oscuro de madrugada, pero por un retraso terminé llegando a la misma hora de siempre. El primer tramo lo recorrí con tensión, esperando la silueta de la mujer. Durante varios kilómetros no apareció nada. Comencé a sentir un alivio extraño, como si por fin hubiera quedado libre de esa presencia. Incluso llegué a pensar que lo anterior había sido una mala racha y que esa vez no vería nada.
pero poco antes de una curva cerrada, mi camión comenzó a perder potencia. El motor rugía, pero la velocidad bajaba sin razón. Revisé los indicadores, y todo parecía en orden. Aceleraba y el vehículo respondía con lentitud, como si algo lo estuviera reteniendo. En el parabrisas, la figura de una mano se marcó de pronto, como si alguien desde afuera hubiera colocado la palma sobre el cristal. La huella era clara, pequeña, y permaneció allí durante varios segundos antes de desvanecerse. Sentí un miedo distinto, no solo por lo inexplicable del hecho, sino por la sensación de que aquello ya no se limitaba a apariciones a distancia. Parecía una interacción directa, como si lo que fuera que rondaba en esa carretera hubiera decidido acercarse a mí. El camión recuperó fuerza de pronto, y logré salir de la curva. Pero ya no me quedó duda de que estaba envuelto en algo que iba más allá de simples visiones. Después de aquel viaje en el que la palma quedó marcada en el parabrisas, ya no pude seguir conduciendo de la misma forma. La carretera dejó de ser solo un lugar de trabajo para convertirse en un recordatorio constante de que hay cosas que escapan a cualquier explicación. Comencé a dudar de cada sombra, de cada cambio en la temperatura dentro de la cabina, incluso de los ruidos normales del tráiler. Era como si mi mente se hubiera quedado programada para esperar lo inesperado. No quería admitirlo, pero empecé a sentir miedo de volver a esa ruta. Sin embargo, los encargos no daban opción. La compañía tenía clientes en Chihuahua y Parral, y era imposible evitar aquel tramo maldito. Traté de convencer a los supervisores de que me asignaran otra ruta, inventando pretextos de retrasos o fallas mecánicas, pero al final siempre terminaba otra vez en la misma carretera, de madrugada, como si el destino me estuviera arrastrando de vuelta. Una de esas noches, decidí llevar conmigo un objeto que me dio mi madre. Era un escapulario sencillo, de esos que se bendicen en las iglesias rurales. Ella, que siempre había sido devota, me dijo que me protegería de cualquier mal camino. No soy especialmente religioso, pero acepté llevarlo colgado del espejo retrovisor, más por sentirme acompañado que por fe. Al inicio del viaje me sentí un poco más tranquilo. Pensaba que, si lo que aparecía en esa carretera tenía algún origen oscuro, quizá un símbolo de protección me ayudaría a mantenerlo alejado. Sin embargo, esa noche ocurrió algo que me demostró que el problema no era tan simple como colgar un amuleto. Iba avanzando con normalidad, cuando noté que el aire dentro de la cabina se volvió helado. El parabrisas comenzó a empañarse, y al pasar la mano para limpiar el vidrio vi que la marca de una palma volvía a aparecer, pero esta vez no era una sola. Eran varias, pequeñas y grandes, como si varias personas presionaran desde afuera al mismo tiempo. El cristal se llenó de huellas que se formaban y se desvanecían lentamente, mientras yo apenas podía ver la carretera. Reduje la velocidad, pero no me detuve. Sentía que si frenaba del todo me arriesgaría a algo peor. El motor comenzó a rugir de manera extraña, como si se ahogara, y de pronto escuché golpes sobre el techo, similares a los de la vez anterior, pero más insistentes, como si varias figuras caminaran sobre el camión. El miedo me paralizaba, pero al mismo tiempo me obligaba a seguir adelante. Fue entonces cuando el radio, que llevaba apagado, se encendió solo. Una interferencia fuerte llenó la cabina, seguida de lo que parecía ser un murmullo en voz baja. No eran palabras claras, sino un sonido apagado que parecía provenir de varias personas hablando al mismo tiempo. Subí el volumen con la esperanza de entender algo, pero lo único que logré fue que la estática me perforara los oídos. De pronto, una de las voces se distinguió del resto, clara y cercana, como si alguien estuviera sentado en el asiento del copiloto. No logré entender lo que decía, pero la sensación fue tan real que volteé bruscamente, convencido de que encontraría a alguien allí. El asiento estaba vacío. El corazón me golpeaba con fuerza y las manos apenas podían mantener el volante. Lo único que me mantuvo en movimiento fue la idea de que, si lograba llegar al siguiente poblado, todo se detendría. Avancé así durante casi 20 minutos, hasta que llegué a un entronque iluminado por un par de postes de luz amarillenta. En ese instante, todos los ruidos cesaron. Las huellas en el parabrisas desaparecieron, el motor recuperó su fuerza normal y la radio volvió a apagarse sola. La calma era tan repentina que me costaba creer lo que acababa de vivir. No me detuve en ese momento.
Seguí de largo hasta el pueblo más cercano, donde me estacioné y bajé del tráiler temblando. Encendí un cigarro, aunque ya no fumaba desde hacía años, solo para tener algo que me ayudara a tranquilizar las manos. Esa noche me prometí a mí mismo que buscaría respuestas. Ya no era suficiente con los rumores de gasolineras ni con las versiones de choferes. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo en esa carretera. Días después, en un viaje de descanso, aproveché para visitar un poblado cercano al tramo donde ocurrían las apariciones. Pregunté con discreción en una tienda y luego en una fonda, hasta que una mujer mayor se animó a hablar. Me dijo que esa carretera había sido construida sobre un camino antiguo donde antes se habían registrado múltiples accidentes, incluso antes de que existiera el pavimento. Según los ancianos, era un paso maldito desde la época en que los arrieros cruzaban con sus cargas y a veces desaparecían sin dejar rastro. Con el tiempo, ya asfaltada, la carretera sumó tragedias modernas, choques frontales, volcaduras, camiones incendiados. La mujer aseguró que algunos cuerpos nunca fueron recuperados por completo y que por eso el lugar había quedado marcado. Me habló de familias enteras que murieron en accidentes, de choferes que jamás llegaron a su destino y de apariciones que habían asustado incluso a policías federales. No sé cuánto de eso era verdad, pero lo cierto es que coincidía con lo que yo había visto. No se trataba de una sola mujer, sino de varias presencias, tal vez de personas distintas atrapadas en el mismo sitio. Lo más inquietante fue lo último que me dijo, que había quienes aseguraban que esas almas buscaban compañía, que intentaban atraer a los vivos para arrastrarlos con ellas. No lo dijo con malicia ni para asustarme, lo expresó con la naturalidad de quien habla de algo que ya forma parte de la vida cotidiana. Regresé a mi ciudad con esa información en la cabeza. La siguiente vez que pasé por la carretera lo hice con un respeto distinto. Ya no intenté ignorar lo que veía ni convencerme de que eran ilusiones. Simplemente asumí que esas presencias estaban ahí, y que lo único que podía hacer era mantenerme firme, sin darles espacio para arrastrarme. Con el tiempo, aprendí a reconocer las señales, el frío repentino, los murmullos en la radio, las siluetas a la orilla del camino. Nunca volví a detenerme de madrugada en ese tramo, y siempre llevaba encendido un pequeño rosario bendecido por un sacerdote de confianza, no porque creyera que fuera a espantar lo inexplicable, sino porque me recordaba que debía mantener la calma. Han pasado más de 10 años desde aquella primera noche, y todavía, cada vez que cruzo esa carretera, lo hago con la sensación de que no estoy solo. Algunos colegas dicen que exagero, otros me piden que cuente los detalles para pasar el rato. Yo prefiero hablar poco del tema. Solo cuento la historia completa cuando me siento con alguien que sé que me escuchará sin burlas. Lo cierto es que esas apariciones me cambiaron. Ya no miro la carretera como antes. Sé que detrás de la oscuridad pueden estar parados quienes alguna vez también viajaron por ahí y nunca lograron llegar a su destino. Y aunque nunca sabré con certeza qué es lo que quieren, entendí que no todo en los caminos son accidentes o peligros humanos. También existen presencias que permanecen atrapadas, recordándonos que la frontera entre la vida y la muerte puede ser más delgada de lo que pensamos. Esa fue la lección que me dejó aquella mujer de vestido claro y todas las figuras que la acompañaron después, que en la soledad de la carretera, cuando el reloj marca la madrugada y no hay nadie más alrededor, uno puede encontrarse con algo que trasciende la realidad. Por eso, cada vez que paso por ese tramo, repito en silencio una frase que me enseñó mi madre: seguir adelante sin mirar atrás. Porque en esas carreteras de México, mirar demasiado puede ser la peor decisión. Nunca pensé que una ruta rutinaria pudiera convertirse en el recuerdo más oscuro de mi vida. Lo que me ocurrió en la carretera de San Luis Potosí a Zacatecas todavía me persigue cada vez que manejo de noche. No fue un accidente ni una aparición como las que suelen contarse entre los choferes, sino algo que involucró directamente a personas vivas, aunque lo que hacían difícilmente podría llamarse normal. En esos años yo tenía un trabajo sencillo: transportar mercancía ligera en una camioneta de 3 toneladas. No era el mismo desgaste que un tráiler, pero igual me tocaban viajes largos, con horarios extraños y poca compañía. El destino de esa ocasión era un almacén en las afueras de Zacatecas, y debía salir de madrugada para estar allá a primera hora. Conocía bien la carretera.
Era un camino solitario en algunos tramos, rodeado de cerros bajos y vegetación seca. Había escuchado de asaltos en la zona, así que solía ir atento a cualquier vehículo que me siguiera. La empresa siempre nos advertía que, si algo parecía sospechoso, mejor detuviéramos la unidad en un retén oficial o en una gasolinera concurrida, nunca en medio de la nada. Aquella noche salí de San Luis pasadas las 10. Al principio había algo de tráfico, pero conforme avancé la carretera se volvió desierta. Encendí la radio para distraerme y me concentré en mantener una velocidad constante. El aire era fresco y todo parecía tranquilo. Alrededor de la 1 de la mañana, noté algo extraño a lo lejos. En una curva, donde la carretera se abría hacia una planicie, distinguí varias luces que parpadeaban en la oscuridad. No eran las de un auto, al menos no se movían como tal. Eran pequeñas llamas, como si varias antorchas estuvieran encendidas en medio del monte. Reduje la velocidad sin detenerme, observando con atención. Conforme me acercaba, distinguí que no estaban tan lejos de la carretera, quizá a unos 50 metros. Eran al menos 6 o 7 antorchas formando un círculo irregular. Entre las llamas se alcanzaban a ver siluetas humanas, quietas, de pie. Me dio un escalofrío inmediato. Pensé que podía tratarse de campesinos reunidos por alguna razón, aunque a esa hora y en medio de la nada no tenía sentido. También se me cruzó la idea de que fueran ladrones preparando una trampa. Apreté el volante y aceleré un poco más, evitando mirar demasiado hacia ese lado. Cuando pasé junto al punto donde estaban, vi con claridad que no eran simples campesinos. Eran hombres y mujeres vestidos con ropas largas y oscuras, algunos con lo que parecían mantos cubriéndoles la cabeza. Permanecían alrededor de algo que no alcancé a distinguir, quizá una especie de mesa baja o un bulto en el suelo. Uno de ellos levantó la cabeza justo en el momento en que pasaba, y aunque no pude ver sus ojos, tuve la certeza de que me observaba directamente. Seguí de largo sin detenerme, con el corazón latiendo fuerte. No quise mirar por el retrovisor, pero la sensación de que alguien me seguía fue inevitable. Durante varios kilómetros conduje más rápido de lo normal, esperando que cualquier vehículo apareciera para darme seguridad. No había nada, solo la carretera vacía y oscura. Unos 10 minutos después, cuando comenzaba a tranquilizarme, vi algo que me heló la sangre. A la orilla del camino, un poco más adelante, había una figura parada con una antorcha en la mano. No llevaba prisa ni parecía pedir ayuda, solo estaba ahí, quieta, esperando. Me mantuve en mi carril, decidido a no frenar. Cuando pasé junto a él, noté que tenía la cabeza cubierta con una especie de capucha, y en la otra mano sostenía lo que parecía un objeto metálico. No pude distinguirlo bien, pero brillaba con la luz de la llama. La idea de que estuvieran esperándome más adelante comenzó a darme vueltas en la cabeza. Apreté el acelerador, pero unos kilómetros después, apareció otra figura con antorcha. Esta vez eran dos, parados a ambos lados de la carretera. La tensión me obligaba a mantenerme alerta. No podía detenerme, y mucho menos retroceder. Pasé entre ellos sin bajar la velocidad. Alcancé a escuchar un golpe seco en la carrocería, como si hubieran lanzado algo contra la camioneta. Miré por los espejos, pero solo vi la luz de las antorchas alejándose poco a poco. El miedo se mezclaba con la incertidumbre. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué hacían en la carretera a esa hora, organizados de esa forma? No parecían simples ladrones, había algo más en su comportamiento, una especie de ritual o ceremonia que no tenía nada que ver con esperar un vehículo para robarlo. Avancé durante 20 kilómetros más, con los ojos fijos en el camino y la mente repitiendo la misma pregunta, ¿me estaban siguiendo? De pronto, vi luces detrás de mí. Eran los faros de una camioneta que se acercaba a gran velocidad. Por un momento me alegré, pensando que podía ser otro conductor normal, alguien más en el camino. Pero cuando la unidad se emparejó, noté que llevaba las luces interiores apagadas y que en la parte trasera viajaban al menos 4 siluetas cubiertas con mantas oscuras. El vehículo se mantuvo a mi lado durante unos segundos, y luego comenzó a cerrarme el paso lentamente. No quise frenar, temiendo que eso les diera ventaja. Me aferré al volante, listo para maniobrar si intentaban sacarme de la carretera. Después de un par de kilómetros, la camioneta aceleró y se adelantó.
Mis luces alcanzaron a iluminar una calcomanía extraña en la parte trasera, un símbolo circular con una cruz invertida en el centro. Nunca había visto algo así en un vehículo común. La camioneta se adelantó más y luego desapareció entre las curvas. Yo quedé atrás, respirando agitadamente, con la certeza de que aquello no era un encuentro casual. Minutos después, al llegar a una recta larga, los volví a ver. La camioneta estaba estacionada a la orilla del camino, con las luces apagadas. Mientras pasaba, noté que los ocupantes estaban de pie junto al vehículo, todos con túnicas oscuras, y uno de ellos levantaba un objeto brillante hacia el cielo. No se movieron, no me persiguieron, solo permanecieron ahí, mirándome pasar. Lo más inquietante fue que, en el suelo frente a ellos, había un círculo de piedras con algo en el centro que no alcancé a identificar. La escena parecía sacada de otra época, de algo que no debería existir en pleno siglo XXI en medio de una carretera federal. Seguí de largo sin detenerme, pero esa imagen se quedó grabada en mi mente. Lo que fuera que hacían, no era improvisado ni casual. ¿Era un ritual? Y esa noche apenas comenzaba. No recuerdo haber manejado con tanto miedo como esa noche. Tras ver aquella camioneta estacionada con las figuras alrededor, supe que no era una coincidencia. Sentía que me estaban dejando claro que conocían el camino y que podían aparecer en cualquier punto. Quise comunicarme con alguien. Tomé mi celular, pero en esa parte de la carretera no había señal. Solo quedaba seguir adelante y esperar llegar a una gasolinera. El silencio del camino se hacía más pesado con cada kilómetro. De repente, vi un resplandor a lo lejos. Pensé que era un retén de la Guardia Nacional, pero conforme me acerqué comprendí que no era así. Habían colocado antorchas a ambos lados de la carretera, formando una especie de corredor improvisado. Y en medio, había una figura de pie, inmóvil. Reducir la velocidad fue instintivo. Aquello parecía una trampa directa. Pensé en dar vuelta, pero no había retorno posible. Mi única opción era atravesar ese pasillo de fuego. Apreté el volante y aceleré. Pasé junto a la figura sin mirar demasiado, pero alcancé a notar que llevaba una máscara blanca, lisa, sin rasgos. Mientras cruzaba, escuché golpes en la camioneta, como si arrojaran piedras o palos. No me detuve. Cuando por fin dejé atrás las antorchas, vi por el retrovisor que varias sombras corrían hacia la carretera, pero no me seguían en vehículos. Era como si solo quisieran intimidarme. Unos kilómetros después, al tomar una curva, me encontré con la misma camioneta que antes me había cerrado el paso. Estaba atravesada en medio de la carretera, bloqueando ambos carriles. Frené bruscamente, con el corazón desbocado. Las puertas del vehículo se abrieron y bajaron al menos 5 personas con túnicas oscuras. Caminaban despacio hacia mí, como si supieran que no tenía a dónde escapar. Pensé en retroceder, pero otra luz apareció detrás de mí, otro vehículo que venía sin faros encendidos. Me habían acorralado. El miedo me paralizó por unos segundos, hasta que recordé un consejo que un compañero me había dado: en la carretera, lo más peligroso era detenerse. Respiré hondo, metí el cambio y aceleré directo contra la camioneta atravesada. El golpe fue brutal, pero logré abrirme paso, destrozando una parte del vehículo por un costado. Sentí como la camioneta se sacudía y escuché gritos detrás de mí. No quise mirar. Solo seguí conduciendo con las manos sudorosas y la certeza de que, si me detenía otra vez, no saldría de ahí. Después de varios kilómetros a toda velocidad, alcancé por fin la luz de una gasolinera. Había un par de tráileres estacionados y decidí refugiarme ahí. Bajé temblando, con la sensación de que podían aparecer en cualquier momento, pero nadie me siguió. El resto de la noche permanecí en ese lugar, esperando el amanecer. No le conté nada al encargado ni a los otros choferes. Tenía miedo de que no me creyeran o, peor aún, que hablar de más atrajera otra clase de problemas. Aquella fue solo una fracción de lo que viví. Lo que descubrí después me demostró que esas personas no estaban improvisando. Eran parte de algo más grande, algo organizado que usaba las carreteras como escenario de sus rituales. Cuando amaneció, seguía en la gasolinera, sentado dentro de la camioneta con los vidrios arriba y las puertas aseguradas. El miedo de la noche anterior no se desvanecía con la luz del día, al contrario,
parecía que ahora podía pensar con mayor claridad en todo lo que había ocurrido. Me repetía una y otra vez lo que vi: túnicas, máscaras, antorchas, vehículos usados para bloquearme. No era una ilusión, había demasiados detalles que encajaban como para considerarlo producto del cansancio. Decidí tomar un café en el expendio de la estación y pregunté con disimulo si en esa zona habían ocurrido accidentes extraños o robos en carretera. El encargado me miró con cautela, como si supiera más de lo que decía, pero solo respondió que a veces había reportes de retenes falsos y que convenía no viajar de noche. Ese mismo día llegué con retraso a mi destino y descargué la mercancía. No hablé con nadie del asunto, pero la experiencia se me quedó atorada en la cabeza. Días después, en otra parada de choferes, escuché a un colega mencionar algo parecido: había visto fogatas y personas con túnicas en un tramo aislado de otra carretera. No dio demasiados detalles, pero el tono con el que lo dijo me confirmó que no era el único que había vivido algo así. La curiosidad pudo más que el miedo. En mis descansos empecé a buscar en internet noticias relacionadas con sectas en carretera, rituales extraños, desapariciones en tramos rurales. Encontré más de lo que esperaba. Había reportes de personas que aseguraban haber sido perseguidas por vehículos sin placas, relatos de corredores de fuego con antorchas. Incluso historias de conductores desaparecidos en zonas donde luego aparecían símbolos pintados en piedras o árboles. Ninguno de esos casos era confirmado por las autoridades, pero coincidían demasiado con lo que yo había visto. No era una leyenda urbana reciente. En foros viejos hallé menciones de supuestas sectas que practicaban rituales en los caminos desde los años 90. Algunos hablaban de sacrificios de animales, otros de prácticas de control y miedo para mantener alejadas a las personas de ciertas rutas. Había rumores de que aprovechaban el tránsito de migrantes o de transportistas solitarios para aterrorizar y a veces reclutar. Algunos choferes aseguraban que esas apariciones se intensificaban en fechas específicas del calendario, ligadas a antiguas celebraciones. Lo inquietante es que no parecía haber un solo grupo, sino varias células, dispersas en diferentes estados, pero con símbolos en común: máscaras lisas, túnicas oscuras y uso del fuego como elemento principal. Me pregunté por qué no había más investigaciones oficiales. La respuesta, aunque nunca la confirmé, parecía obvia: denunciar significaba señalar a grupos que no se detenían ante nada. Y en las carreteras, el silencio era también una forma de sobrevivir. Cada vez que paso por ese tramo de madrugada, la memoria me traiciona. Busco con la mirada cualquier resplandor en la distancia, cualquier vehículo estacionado que parezca fuera de lugar. Nunca he vuelto a ver un corredor de fuego, pero la certeza de que están ahí, esperando el momento de mostrarse de nuevo, no me abandona. Con el tiempo comprendí que aquel encuentro no fue fortuito. Yo me crucé con ellos por casualidad, pero su presencia en esas carreteras no es improvisada. Están organizados, planifican, y lo más inquietante es que no buscan ser vistos por todos, sino solo por algunos. Como si eligieran a quien mostrar su existencia. Esa noche me dejó dos lecciones. La primera: nunca detenerse en la carretera ante lo que parezca un bloqueo improvisado. La segunda: hay cosas de las que es mejor no hablar demasiado, porque nombrarlas puede ser interpretado como una invitación. Hasta hoy, cuando conduzco largas horas, siento que no viajo solo. No porque me acompañe alguien de carne y hueso, sino porque la carretera guarda presencias que se esconden en la oscuridad, esperando el momento exacto para revelarse ante el conductor equivocado. Durante mi juventud trabajé como chofer de transporte de carga en el norte de México. Aquel oficio me llevó a recorrer caminos que muchos preferían evitar, sobre todo tramos solitarios en los que no se veía ni un solo vehículo durante kilómetros. Con el tiempo aprendí a reconocer qué rutas eran tranquilas y cuáles tenían fama de ser peligrosas, pero hubo un trayecto en particular que nunca olvidaré: un tramo estatal lleno de cruces a la orilla. Como si la carretera fuera un cementerio al aire libre. La primera vez que lo crucé me llamó la atención la cantidad de pequeñas cruces clavadas en la tierra, casi siempre pintadas de blanco y con restos de flores marchitas. Pregunté a un colega y me dijo que era normal, que los accidentes eran frecuentes, pero lo narró con un tono que me hizo pensar que no me estaba contando todo.
Pasaron los años y aquella carretera se volvió parte de mis rutas habituales. No me gustaba recorrerla de noche, pero a veces no había alternativa. En esas madrugadas, el silencio era tan absoluto que el sonido del motor parecía un ruido indebido. Era como si los montes a los lados absorbieran la vida. Aún con las luces altas encendidas, había zonas donde la oscuridad parecía espesa. Una noche de octubre, mientras transportaba mercancía ligera hacia una comunidad rural, me tocó cruzar ese tramo. Llevaba las ventanillas un poco abiertas porque el aire era fresco, y en un momento creí escuchar algo más allá del rugido del motor, un murmullo, como rezos o lamentos. Al bajar un poco la velocidad, noté que provenía de la zona donde se acumulaban más cruces, justo en una curva cerrada que había cobrado muchas vidas. Pensé que serían rezos dejados en bocinas portátiles o quizá algún grupo reunido en un velorio improvisado, pero al acercarme solo vi las cruces alineadas, nada más. El murmullo cesó en cuanto crucé el lugar. Seguí manejando con el corazón acelerado y traté de convencerme de que era producto del cansancio. Un par de semanas después, volví a pasar por la misma curva y esta vez fue diferente. Vi lo que juraría eran sombras humanas de pie junto a las cruces, inmóviles, como esperando. Frené un poco, pero cuando pasé frente a ellas no había nadie. Lo único visible eran las cruces clavadas en la tierra reseca y la carretera desierta. Comencé a preguntar con más insistencia a los otros choferes sobre ese sitio. Algunos cambiaban de tema, otros decían que nunca habían notado nada raro. Pero hubo uno, un hombre mayor con más de 30 años en el volante, que me aconsejó no volver a pasar por esa carretera de noche. Según él, quienes se accidentaban allí no siempre perdían el control por el alcohol o la velocidad, sino porque algo se les atravesaba de repente. Me quedé pensando en sus palabras. Desde entonces empecé a anotar mentalmente cada detalle de lo que ocurría en ese tramo, como si quisiera comprobar si la carretera escondía algo más que una mala fama. Lo que ocurrió después terminó por convencerme de que no era imaginación. Comencé a cruzar la carretera con más atención. Cada vez que pasaba de noche, bajaba el volumen de la radio y mantenía el oído alerta, como si esperara que el silencio me revelara algo. Durante semanas no ocurrió nada fuera de lo común, lo que me hizo pensar que quizá todo había sido sugestión. Sin embargo, una madrugada en que llevaba la carga más ligera de lo normal, la experiencia se repitió. Había salido de un poblado cercano a medianoche y calculaba que a las 2 de la mañana estaría ya en mi destino. El cansancio no era grave, iba con la mente despejada. Al llegar al tramo de las cruces, noté que el aire en el interior del camión se había vuelto más frío. No había razón para ello, pero era como si de pronto atravesara un ambiente distinto, más pesado. A lo lejos distinguí una silueta. Caminaba despacio por la orilla, con la cabeza inclinada hacia el suelo. Reduje la velocidad y encendí las luces altas, convencido de que era un peatón que quizá necesitaba ayuda. Pero la figura se desvaneció en cuanto la iluminé. No desapareció de golpe como en una película, simplemente se desdibujó, hasta quedar absorbida por la oscuridad. El volante se me resbaló por el sudor de las manos. Sentí un impulso de detenerme, pero el miedo me obligó a acelerar. Pasé de largo, con la vista fija en la línea blanca de la carretera. Detrás de mí, el retrovisor solo reflejaba tinieblas. Aquella noche me costó conciliar el sueño. Me repetía que tal vez era un truco de la vista, pero en mi interior sabía que había visto a alguien o a algo. Al día siguiente, durante la descarga, comenté lo sucedido con un par de trabajadores locales. Se miraron entre ellos con seriedad y uno de ellos me dijo en voz baja que en esa curva siempre se aparecía una mujer que pedía aventón. Según ellos, si uno se detenía, ella subía al camión y desaparecía unos kilómetros más adelante, dejando un frío inexplicable y, en ocasiones, un accidente. La advertencia me dejó intranquilo. Aún así, no dejé de usar esa carretera, porque era la más directa y me ahorraba horas de camino. Un mes más tarde ocurrió lo que considero la prueba definitiva de que algo estaba mal en ese sitio. Era de madrugada y el cielo estaba despejado. Avanzaba con calma cuando, de pronto, vi varias luces rojas titilando adelante, como las de un auto detenido con las intermitentes encendidas. Frené, pensando en auxiliar a alguien con problemas mecánicos.
Al acercarme, noté que no había ningún auto, solo las cruces y el camino vacío. Las luces rojas se desvanecieron como si nunca hubieran estado allí. Esa visión me dejó temblando. Me estacioné unos metros más adelante y me obligué a respirar profundo. Sentí un murmullo, como un rezo en voz baja. Miré a mi alrededor, pero la carretera seguía solitaria. En ese instante comprendí que las cruces no solo eran recordatorios de accidentes pasados, parecían ser puertas abiertas a algo que seguía manifestándose. Esa misma semana busqué a un sacerdote del pueblo más cercano. No le conté todo con detalle, pero sí le pregunté si conocía algo de la historia de esa curva. Me dijo que muchos habían muerto allí y que las familias colocaban cruces para pedir descanso eterno. Lo curioso, según él, era que a pesar de las bendiciones realizadas, los accidentes no paraban. Él creía que había algo que los mantenía atados, quizá promesas incumplidas o muertes en circunstancias injustas. Desde entonces, cada vez que pasaba por ese tramo hacía una pequeña oración. Era lo único que me daba cierta calma, aunque no impedía que las sombras o los murmullos se hicieran presentes. El clímax llegó una noche en la que, al tomar la curva, vi con claridad a varias figuras de pie entre las cruces. No se movían ni me miraban, pero estaban ahí, con formas humanas bien definidas, como esperando. No quise reducir la velocidad, crucé con la vista fija hacia adelante, y cuando miré por el retrovisor ya no había nada. Esa experiencia me convenció de que no se trataba de sugestión. Algo habitaba esa carretera, y cada conductor que pasaba de noche se arriesgaba a encontrarse con ello. Pero aún faltaba lo peor, lo que me obligó a evitar para siempre ese camino. Han pasado años desde aquella época, pero todavía recuerdo con claridad la última vez que conduje por esa carretera. Esa noche, más que miedo, sentí un peso en el pecho, como si algo ya me esperara. El viaje era rutinario, un encargo corto. Calculaba que no tardaría más de 3 horas, pero me preocupaba el regreso, porque implicaba pasar por el tramo maldito de madrugada. Intenté alargar la entrega lo suficiente para que amaneciera antes de regresar, pero las circunstancias no lo permitieron. Terminé mi trabajo cerca de la 1 de la mañana y no me quedó más opción que emprender el retorno. Mientras me acercaba a la curva de las cruces, la radio comenzó a fallar. Primero fue un ruido estático, luego una voz entrecortada que parecía repetir una misma palabra. Giré el dial en vano, el sonido permanecía, como si no viniera de ninguna estación. Apagué la radio para no perder la concentración. El aire se volvió más denso. Bajé la velocidad y ajusté el volante con firmeza. Entonces vi algo que me heló la sangre. En medio de la carretera había un camión igual al mío, volcado de costado. Sus luces todavía parpadeaban, como si el accidente acabara de ocurrir. Frené en seco, con el corazón a punto de salirse del pecho. Abrí la puerta con la intención de ayudar, pero al dar el primer paso fuera del camión, la escena se disolvió. No había rastro de vehículos ni de choques, solo la carretera vacía iluminada por mi propio faro. Sentí que me temblaban las piernas. Subí de inmediato y aceleré para salir de ese lugar. Pero apenas avancé unos metros, el retrovisor me mostró algo que hasta hoy me cuesta asimilar. Detrás de mí, en la curva, se levantaban las siluetas de varias personas de pie. No eran sombras difusas, eran figuras completas, algunas con ropas manchadas, otras con el rostro cubierto por el cabello. Permanecían inmóviles, observando cómo me alejaba. Lo que más me aterró fue que entre esas figuras distinguí claramente a un hombre vestido con el mismo uniforme que yo llevaba esa noche. Tenía mi misma complexión, mi mismo rostro. Era como si me mirara a mí mismo desde el otro lado de la carretera. No sé cómo logré mantener el control del volante. El resto del camino conduje con los ojos fijos al frente, repitiéndome una y otra vez que debía salir de allí. Cuando por fin vi el letrero del siguiente pueblo, tuve la sensación de que me quitaban un peso enorme de encima. Después de esa experiencia juré no volver a tomar ese tramo. Pedí rutas alternas aunque fueran más largas y costosas. Algunos compañeros se burlaban de mí, decían que exageraba. Otros me confesaban que habían visto cosas parecidas, aunque nadie lo contaba en público para no parecer loco. Con el tiempo investigué un poco más. Me enteré de que en esa curva, hace décadas, un camión de pasajeros se volcó en plena madrugada.
Murieron casi todos los ocupantes, y muchos cuerpos no pudieron ser identificados. Algunos lugareños aseguran que desde entonces los muertos se manifiestan, buscando ser recordados o quizá arrastrando a otros para no estar solos. No sé si esa explicación sea cierta, pero lo que vi no se puede borrar. A veces pienso en aquel reflejo mío parado entre las cruces. Me pregunto si en algún momento, de haberme detenido, habría quedado atrapado entre esas figuras, como parte de su procesión silenciosa. Desde esa noche entendí que en las carreteras no solo se juega uno la vida con los riesgos del camino, sino también con lo que permanece después de la muerte. Por eso, cada vez que paso cerca de una cruz a la orilla del asfalto, hago una oración breve. No sé si sirve de algo, pero al menos me recuerda que detrás de cada una hay una historia que todavía puede estar esperando ser contada. Durante años trabajé como chofer de carga en el norte de México, y si algo aprendí de ese oficio es que las carreteras no solo guardan peligros evidentes como los asaltos o los accidentes, también esconden secretos que casi nadie se atreve a contar. A mí me tocó comprobarlo en una de las rutas menos transitadas, un camino viejo que conecta dos pueblos mineros ya casi abandonados. Se trataba de un tramo que los compañeros evitaban, porque decían que estaba maldito. Yo no lo creía, pensaba que eran historias inventadas para justificar retrasos en las entregas. Sin embargo, cuando la empresa me asignó un viaje que pasaba por allí, acepté sin dudarlo. Quería demostrarme que todo era cuestión de supersticiones y que no había nada que temer. Desde que salí, la carretera me pareció extraña. Era un asfalto agrietado, cubierto de polvo y rodeado de cerros pelones. Apenas había señalamientos y no encontré ningún otro vehículo durante varios kilómetros. La soledad del paisaje imponía un silencio que solo rompía el ruido del motor. Lo primero que me llamó la atención fue la cantidad de cruces improvisadas al costado del camino. Eran muchas, más de las que uno esperaría en un tramo tan corto. Algunas estaban casi nuevas, con flores frescas, otras viejas y desgastadas, como si hubieran sido olvidadas hace décadas. En cada una de ellas, sentí una especie de presión en el estómago, como si al pasar por ahí cargara con la tristeza de quienes habían muerto en esa carretera. Al llegar a la parte más alta de un cerro, me encontré con un caserío abandonado. No había señal de vida, solo paredes derrumbadas, techos a medio caer y ventanas oscuras que parecían vigilarme. Reduje la velocidad, porque me llamó la atención un detalle: en una de las casas, había humo saliendo por la chimenea. Me quedé observando, tratando de entender si de verdad lo veía o si era un efecto del calor y la distancia. Pero el humo estaba ahí, gris y constante, como si alguien estuviera cocinando dentro de una vivienda que llevaba años deshabitada. Seguí avanzando sin detenerme. A los pocos minutos, vi lo que me obligó a reconsiderar todo lo que pensaba sobre ese lugar. En la cuneta, junto a otra de las cruces, había un grupo de personas vestidas de negro. Estaban arrodilladas, formando un círculo. No hacían ruido, no se movían. Parecía una especie de ritual. Sentí un impulso de detenerme, pero algo me dijo que lo peor que podía hacer era llamar la atención. Apreté el volante y pasé de largo, fingiendo que no los había visto. Aún así, no pude evitar mirar de reojo. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo y me siguieron con la mirada, sin cambiar de postura. El aire se volvió sofocante. Tenía la sensación de que si mi camión se detenía, esas figuras subirían de inmediato para llevarme con ellos. Avancé con la vista fija en el camino, pero más adelante apareció algo todavía más inquietante. A mitad de la carretera había una especie de ofrenda, veladoras encendidas, animales sacrificados y símbolos pintados con cal en el asfalto. No me quedó otra opción que frenar, porque el camión no podía pasar por encima de aquello sin riesgo de incendiarse. Cuando me detuve, noté que el aire se llenó de un olor pesado, mezcla de humo y carne quemada. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Me bajé rápido para apartar algunas veladoras y abrir espacio. Fue entonces cuando escuché voces susurrando a mi alrededor. No veía a nadie cerca, pero las palabras parecían salir del monte, entre los arbustos y las piedras. Reconocí un idioma que no comprendía, una mezcla de oraciones antiguas y cantos guturales. Subí de nuevo al camión y arranqué con el corazón desbocado. El camino,
que antes me parecía corto, de pronto se volvió interminable. Cada curva estaba marcada por más cruces, más símbolos y más rastros de que algo ocurría allí, algo que escapaba a cualquier explicación lógica. Ese primer recorrido por el tramo olvidado marcó un antes y un después en mi vida. Aunque logré llegar a destino, supe que tarde o temprano tendría que regresar por la misma ruta, y algo dentro de mí me decía que la siguiente vez ya no saldría tan fácil. No pasó mucho tiempo antes de que me asignaran nuevamente ese trayecto. A pesar de mis intentos por evitarlo, la ruta vieja era la única opción en ocasiones, sobre todo cuando había bloqueos en las carreteras principales. Intenté buscar un pretexto, pero al final tuve que aceptar. Desde que me subí al camión, llevaba conmigo la memoria de lo que había visto la vez anterior. Las cruces, el caserío con humo inexplicable y el grupo de personas arrodilladas regresaban a mi mente con cada kilómetro que me acercaba. Aunque intentaba convencerme de que todo había sido un malentendido o una coincidencia, en el fondo sabía que algo en ese lugar no pertenecía al mundo cotidiano. Decidí ir más preparado. Llevé una linterna, una navaja y un rosario que me había dado mi madre años atrás. No es que me considerara muy creyente, pero sentía que tenerlo me daba cierto resguardo. El inicio del camino fue igual de silencioso que la vez anterior. La soledad era tan absoluta que hasta el motor del camión parecía retumbar demasiado fuerte. Pronto aparecieron las primeras cruces, pero esta vez me percaté de un detalle que antes había pasado por alto. Algunas tenían grabados símbolos extraños en la madera. Figuras que no parecían simples decoraciones religiosas. Eran trazos torcidos, parecidos a espirales y triángulos. Cuando pasé por el caserío abandonado, nuevamente vi humo saliendo de la chimenea de la misma casa. Pero esta vez no estaba solo. Frente a la puerta había una figura de pie, completamente quieta. Era una persona delgada, cubierta con un manto oscuro. No alcancé a ver su rostro, pero me pareció que sostenía algo en las manos, quizá una vela encendida. No me detuve. Aceleré hasta perder de vista la casa, aunque la sensación de que me observaban me acompañó durante varios kilómetros. La tensión llegó a su punto más alto cuando, en una curva cerrada, encontré nuevamente un grupo de personas en la orilla del camino. Eran los mismos encapuchados, pero esta vez no estaban de rodillas ni en silencio. Estaban de pie, con los brazos extendidos hacia la carretera, como si intentaran detenerme. Frené en seco para no atropellarlos. El grupo se mantuvo inmóvil, bloqueando mi paso. Alcancé a contar al menos 7 figuras. Una de ellas levantó algo del suelo y lo dejó en medio del asfalto, parecía un animal recién sacrificado, todavía sangrante. El olor metálico llegó de inmediato hasta donde yo estaba. Mi primer instinto fue retroceder, pero en el retrovisor vi que otras 2 siluetas salían del monte, cerrándome el paso por atrás. En ese momento supe que estaba atrapado. Me quedé dentro del camión, apretando el rosario con tanta fuerza que se me marcaron las cuentas en la mano. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto comenzaron a emitir un canto grave, repetitivo, que se fue intensificando. Era un murmullo que hacía vibrar el aire. Sentí que el motor del camión fallaba, como si se ahogara bajo el peso de aquel sonido. De repente, todo terminó. Las figuras se retiraron a los costados, como si hubieran terminado su cometido, y me dejaron libre el paso. No supe si lo hicieron para darme un mensaje o porque algo había interrumpido el ritual. Encendí el motor con desesperación y avancé sin mirar atrás. Esa noche, cuando llegué al destino, no pude dormir. Me quedé pensando en lo que había presenciado y en si otros conductores habían pasado por lo mismo. Al día siguiente, pregunté a algunos compañeros sobre los símbolos en las cruces y los grupos vestidos de negro. Uno de ellos, un chofer mayor, me respondió en voz baja que no debía hablar demasiado de eso. Me dijo que desde hace décadas se rumoraba que una secta realizaba ceremonias en esa carretera, y que los pocos que se atrevieron a denunciarlos terminaron en circunstancias extrañas. Algunos desaparecidos y otros con muertes atribuidas a accidentes. No supe qué creer. Lo cierto es que ya no podía negar lo que había visto. Y lo más inquietante era que la sensación de que me habían marcado de alguna forma no desaparecía. Con el paso de los días traté de retomar la rutina, pero algo en mí había cambiado. No era solo el recuerdo de lo que vi en la carretera,
sino la certeza de que había sido observado, incluso señalado. A veces, al despertar en la madrugada, tenía la impresión de que alguien estaba parado afuera de mi casa, aunque al asomarme nunca había nadie. Al tercer viaje, cuando supe que otra vez me tocaba ese tramo, me negué. Le dije al encargado que prefería cualquier otra ruta. Al principio se rió, como si pensara que exageraba, pero cuando me puse serio me confesó que no era el primero en rechazarla. Comentó que otros choferes habían pedido evitarla y que la empresa no siempre lo lograba, porque era la única vía disponible en ciertas temporadas. No pude evitar preguntar qué se decía de ese camino. El hombre dudó, pero terminó admitiendo que había escuchado rumores viejos, que ese caserío abandonado había pertenecido a una familia que practicaba ritos oscuros y que, después de un incendio extraño, sus descendientes nunca se marcharon del todo. Según la versión, algunos vivían ocultos en los cerros y cada cierto tiempo realizaban sacrificios para mantener sus promesas con aquello en lo que creían. Las piezas comenzaron a encajar. Las cruces, los símbolos grabados en la madera, el humo en la chimenea, la presencia de los encapuchados. Todo señalaba a un culto que nunca desapareció, solo se replegó a la sombra de un camino olvidado. La última vez que pasé por ahí fue por obligación, meses después. Esa ocasión no me topé con ellos, pero algo ocurrió que me convenció de no volver jamás. En medio de la noche, al acercarme a la curva donde solían aparecer, vi que en la orilla habían colocado varias antorchas encendidas, alineadas de manera perfecta, como marcando un límite. No había nadie a la vista, pero las llamas ardían solas en la oscuridad. El aire estaba impregnado de un olor dulzón, como a carne quemada. En el centro del asfalto, alguien había dibujado con pintura blanca una espiral enorme que ocupaba todo el carril. La pasé por encima sin detenerme, con el corazón acelerado. Cuando llegué al destino y bajé del camión, noté que las llantas delanteras tenían manchas rojas, como si hubieran pasado por algo húmedo. Pude haberme convencido de que era pintura fresca, pero el olor metálico me hizo pensar otra cosa. No comenté nada, solo lavé el vehículo y guardé silencio. Hoy en día sigo trabajando como chofer, pero nunca más acepté volver a ese tramo. Otros compañeros continúan pasando por allí y de vez en cuando cuentan que ven luces en el monte o figuras que cruzan de improviso la carretera. Nadie habla demasiado del tema, quizá por miedo a llamar la atención de esa gente. A veces pienso que, en medio de tantas carreteras solitarias en México, hay lugares que no se abandonan del todo, que permanecen bajo el control de grupos que heredaron prácticas antiguas. El asfalto los cubrió, pero su culto se mantiene. No sé si lo hacen para rendir homenaje a algo o porque creen que así la desgracia no caerá sobre ellos. Yo lo único que sé es que ese camino ya no es solo una ruta olvidada. Es un recordatorio de que todavía existen espacios donde la oscuridad se alimenta de silencio y de quienes tienen la mala suerte de cruzar por allí.